Hace unas 3 décadas más o menos, Gilberto Lozano fungía como ejecutivo de alto nivel en FEMSA, en el área de recursos humanos, si mal no recuerdo. Y era una época extraña. Tenía conocidos que trabajaban ahí en FEMSA y comentaban ellos, obviamente, que no podías tener tatuajes, que no podías tener aretes, tenías que estar casado, o no podías estar divorciado, no podías vivir en unión libre si trabajabas en FEMSA. Era la época de las peregrinaciones que hacían cada 12 de diciembre. En las fiestas te podías tomar 1 o 2 cervezas y nada más. Y solamente podías entrar a FEMSA si eras católico. Te preguntaban abiertamente en las entrevistas, eso yo lo recuerdo, la religión que profesabas, si ibas a misa, si creías en Dios, etc. Ese era el tipo de capital humano que buscaba Gilberto Lozano para FEMSA en aquellas épocas. Lozano salió de FEMSA, anduvo en otras empresas y finalmente entró a la política de una forma muy marginal. Creo que fue importante allá en las épocas de Fox, en la política regional, siempre impulsando una agenda muy religiosa, muy de ultraderecha, muy conservadora. Y bueno, en épocas más recientes, Lozano se ha convertido en una especie de el boogeyman, el hombre del costal, el que asusta a todo mundo, siempre con el tema de la corrupción, de los gobiernos comunistas, de los dictadores, etc. Esto es un negocio, la verdad, pienso, para Lozano, en el cual siempre está en contra de los gobiernos actuales en el poder. Siempre busca cómo mover gente en contra de esos gobiernos, realizar protestas. Y pienso yo que algún beneficio económico debe de lograr de movilizar a toda esta gente. Su logro más tuvo en algún momento protestas en contra del gobierno del Bronco aquí en Nuevo León, y recuerdo que esas protestas se salieron de control totalmente y Lozano fue el primero en salir corriendo del lugar. Se asustó, se dio cuenta de lo que había hecho, se dio cuenta de la magnitud, se dio cuenta de que no podía controlarlo y fue el primero en salir corriendo y esconderse por ahí algunos meses. Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López, Lozano volvió a tomar fuerza, impulso, con una organización llamada Frena, que ahora ya no estaba en contra de los gobiernos priistas, sino ahora estaba en contra del gobierno de Morena. Y bueno, hay que reconocerlo, de los que más lograron crear movimiento en masa. Eso se le da a Lozano, hay que admitirlo también. Se le da mucho movilizar a la gente, tiene conexiones, tiene redes que le permiten movilizar a la gente, y se dice que en época de Andrés Manuel López como presidente, Frena de Gilberto Lozano fue de las organizaciones que más movilizaron gente. Sin embargo, hay que decirlo, que Lozano no figura a nivel nacional, su fuerza ha sido a nivel local, y es un personaje muy conservador, muy nacionalista, muy de ultraderecha, con mucho peso en su figura el tema religioso, católico sobre todo, obviamente. Y bueno, Lozano pareciera cada sexenio estar como Netflix con una nueva temporada.
Su temporada que yo recuerdo era una del expresidente Peña. Después con Frena fue su temporada pasada. Y ahora su nueva temporada es la de independizar a Nuevo León. Una idea que no es nueva. Una idea que siempre me llama mucho la atención, honestamente. Porque es algo que trae cierta historia, cierta mítica, cierto bagaje en Nuevo León. Cuando alguna vez el gobernador Vidaurri buscó esa independencia del estado, de la república llamada del Río Grande, junto a Coahuila y junto a Tamaulipas. Y al final de cuentas el gobierno central vino, si no mal recuerdo, lo ejecutó. Y se acabó esa inquietud de que Nuevo León junto a otros estados se independizara. Pero sin embargo esa leyenda, esa mística queda por ahí flotando a través de los años. Lo leí yo creo que hace como unos 20, 25 años y platicaba sobre ese tema en redes sociales, allá al inicio de las redes sociales. O también lo platiqué en algún momento en la universidad con algunos compañeros. Y obviamente todos decían, estás loco, es la idea más estúpida, más radical, más extremista del mundo, es inimaginable, es impensable, estás estúpido, estás loco. Ok, eran ideas locas de mi juventud, tengo que decirlo. Y bueno, cada vez que la mencionaba era como un anatema, como un pecado capital, como una herejía, hablar sobre la independencia de Nuevo León. Resulta que este mismo tema lo volví a tocar quizás hace unos 10 años y resulta que el escenario terminó siendo totalmente diferente al de hace más de 20 años. Resulta que mucha gente dijo, oye, qué gran idea, oye, me suena, oye, tiene lógica, oye, me interesa, oye, me gusta. Y bueno, de alguna manera estas ideas de independencia del estado de Nuevo León hacia el resto de la república han retomado ideas, han retomado fuerza. Hay que hablar, por ejemplo, en el caso del Bronco, fue parte de su mística, por así decirlo. Cuando él hablaba de la independencia, no hablaba solo de ser un candidato independiente, sino incluso puso sobre la mesa la idea de ser un estado independiente del resto de la república. Una idea que metió de forma muy vaga, hay que señalarlo, hay que aclararlo, pero que era algo que él tenía de alguna manera para alborotar a algunos de sus seguidores, a ciertos sectores que lo seguían, y a final de cuentas le funcionó. El Bronco hizo su historia, aunque bueno, el desenlace tan absurdo, tan tonto, tan estúpido que tuvo, pues ya lo conocemos todos. También esta idea la tomó en algún momento Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, en el que hablaba él de separarse de la federación, de romper el pacto fiscal. Y estas son ideas muy regionalistas que prenden con mucha gente, que emocionan a mucha gente, pero que a final de cuentas no es tan fácil, no es tan sencillo como muchos de estos populistas lo exponen. Hoy en día parece increíble, pero soy de los primeros en recapacitar, en reflexionar, en pensar, en hacer un ejercicio introspectivo con este tema de la independencia del Estado. Una independencia que Nuevo León solo no la podría tener. La frontera de Nuevo León con Estados Unidos es mínima, es apenas un puntito a comparación de la frontera que tiene Coahuila o que tiene Tamaulipas. No tenemos, desafortunadamente el 90% de la población en Nuevo León está concentrado en la zona metropolitana de Monterrey, lo cual hace al estado logísticamente, comercialmente, muy ineficiente. No tenemos un puerto, el puerto lo tiene Tamaulipas, que se encuentra al lado del estado.
Pensar en que Nuevo León se pudiese independizar del país por sí solo es una locura, no tiene sentido, no tiene nada que lo respalde y difícilmente se pudiera llevar a cabo. El otro gran plan, el de la República del Río Bravo, del Río Grande. Unir a Coahuila, unir a Tamaulipas con Nuevo León e independizarse de la federación, también es algo carente totalmente de lógica en el contexto actual. Tamaulipas es tierra de nadie y está sumido en una guerra de corrupción, de crimen, y prácticamente han estado cerca de declararlo lugar sin ley totalmente, acéfalo totalmente. Es un caos total Tamaulipas, y al día de hoy pensar en que eso nos pudiera sumar como estado a Nuevo León se me hace una auténtica tontería. Por otro lado, Coahuila tiene un atraso muy grande, tiene una deuda muy grande de los gobiernos del PRI, que de ahí fundaron el regreso. Dieron fondos para el regreso de Peña Nieto. Los Moreira sacaron mucho dinero de Coahuila, y ese adeudo es enorme, es grandísimo en Coahuila, a tal grado que ha invertido Coahuila muy poco en su infraestructura. Hay que ver sus calles, hay que ver sus vías terrestres, sus vías de comunicación. Lo que tiene Coahuila, que lo ha sacado adelante, es la industria automotriz, que en estos momentos pues trae sus ciertos bemoles, sus problemas, su cierto ruido que le está causando y que lo está lastrando. Coahuila trae un atraso muy fuerte también en temas de educación. No tiene grandes universidades, no tiene gente muy preparada. Pensar en Coahuila como un aliado que levantara Nuevo León se me hace algo muy complicado también. Y reconozcámoslo, fuera de la zona metropolitana de Nuevo León, de Monterrey, perdón, Nuevo León es tierra de nadie, igual que Coahuila. Quien quiera que sale de esa zona metropolitana se expone a la violencia, al no gobierno, al dominio del narco, a desaparecerse, etc. Es peligroso salir de la zona metropolitana de Monterrey realmente. Entonces, ese sueño de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León también carece de fundamento y carece de lógica, y difícilmente pudiera fructificar en algo bueno. La propuesta a mí se me hace inviable, y al día de hoy, si alguien pudiera pensar en independizar algo de México, sería toda la franja norte, que incluiría las Baja Californias, que incluiría a Sinaloa, a Sonora, a Chihuahua, a Coahuila, a Nuevo León y a Tamaulipas. Pienso yo que esa sería la única forma en la que una independencia de la federación pudiera funcionar. El problema es que obviamente el oficialismo esto ya lo vio, y parte de su misión inicial durante el sexenio pasado fue meter ruido, meter división en esta parte norteña, en esta parte del norte del país. Y esto lo ha hecho con gobiernos en Sinaloa, que está metido en un problemón, en las Baja Californias, que están metidas en un problemón, en Tamaulipas, que están metidas en problemas. Realmente se metió división en el norte, y ese sueño, esa idea utópica de que el norte se pudiera desprender del resto de la república, pues no deja de ser, es una utopía, un sueño muy difícil, algo que no es factible al día de hoy. Lo de Gilberto Lozano no es otra cosa que ruido, no es otra cosa que algo que va a terminar en nada, como todos los proyectos subversivos, agresivos, divisivos, escandalosos, estridentes de Gilberto Lozano. Lozano sabe cómo mover a la gente, es bueno agitando esas fibras emocionales, no racionales de la gente que está inconforme, que está molesta, pero no deja de ser un negocio para él. De alguna manera este cuate está obteniendo alguna ganancia, y por eso cada sexenio regresa a hacer ruido, a mover gente, pero sin terminar en nada, sin poder controlar nada a final de cuentas, y con estos proyectos de protesta, de ruido estridente, que terminan en ocasiones saliéndosele de la mano y asustándolo a él mismo. Es una idea que no deja de mover
algo en el interior de la gente del norte que está obviamente inconforme, pero también es una idea que carece de fundamentos y carece de fuerza. Hoy yo llamo a razonar, a pensar, a reflexionar, y este llamado ahora molesta a mucha gente que dice, no, sí se puede, es que no estás en contra y bla, bla, bla. No, siempre estuve a favor de esa idea, me gusta la idea, me interesa la idea, pero hoy más que nunca veo que es poco factible. Es poco factible que esto tuviera éxito, y la única manera, y esto otra vez va a ser muy controvertido, la única manera que yo veo que esto tuviera éxito es separarse del resto de la república para ser anexado por Estados Unidos, que hoy en día con Donald Trump quiere anexar Canadá, quiere anexar el canal de Panamá, etcétera. Pues aquellos que están interesados en que se separe Nuevo León o una parte de México del resto de la república, pues la única viabilidad es el camino que en algún momento siguió Texas. Se separó de México, se declaró nación independiente y luego se anexó como estado de los Estados Unidos, el estado más grande de la nación americana. Eso es lo único que yo veo que pudiera pasar, pero eso agitaría los ánimos nacionalistas de muchos. Muchos a nivel región quieren separar al norte porque lo ven superior al resto de la república. Pero no sé si esas personas regionalistas quisieran anexarse a Estados Unidos. Entra el factor nacionalista local, regional, que no sé si ese sea su plan, o eso sea lo que quieran, o eso sea lo que aspiran, o finalmente eso los dejaría conformes. Lo veo complicado. Es la única ruta de que algo pudiera separarse del resto de la república y sobrevivir de manera exitosa. Sin embargo, entra en conflicto todas las corrientes regionalistas y nacionalistas del país. ¿Qué funcionó en alguna ocasión en Italia? Funcionó con Matteo Salvini cuando la llamada Liga del Norte buscaba precisamente ese regionalismo, ese localismo de la zona norte que se sentía superior, que se sentía mejor, que se sentía diferente al resto del país. Pero ese regionalismo sembró una semilla. Al final la Liga Norte de Matteo Salvini terminó quitando el apellido, el del norte, se convirtió en la Liga, y de alguna manera fue fundamental para que la ultraderecha llegara al poder en Italia con Giorgia Meloni. ¿Se podría hacer esto en México? Sí, Nuevo León de alguna forma pudiera convertirse en pieza clave para la ultraderecha en el país. El norte pudiera convertirse en algún momento en pieza clave para que creciera la ultraderecha en el país. El problema es que la ultraderecha en México es un asco, con personajes extremadamente religiosos y nocivos y nefastos. Ya hablaremos de ello más adelante. Y también es un sector que se las quiere dar de regionalista, de nacionalista, pero termina siendo tan entreguista como el oficialismo con el gobierno de los Estados Unidos, en esta ocasión con el gobierno que viene de Trump. Eso es lo que quiere hacer la ultraderecha en México de este señor Eduardo Verástegui, entregarle el poder a Trump, ponerse de sumisos a Trump. Usan el nacionalismo para llegar al poder y al final de cuentas hincarse ante otro poder. Ese es el problema de por qué no avanza realmente la ultraderecha en el país, en el norte del país, que es donde más pudiera despegar. Pero a final de cuentas, el problema de la ultraderecha es que es un desastre en México.